Donde el río Júcar se encajona, ruge y embravece, donde el agua labró y esculpió durante tiempo inmemorial el duro corazón de la piedra, aparece una monumental obra, la central hidroeléctrica del Salto de Villalba. Su historia va unida a la historia de la luz en España. Su función, abastecer la demanda eléctrica de Madrid. El resultado, una obra asombrosa que en 2026 cumple 100 años. Pues yo vengo de dos generaciones. Primero empezó mi abuelo, que ya era empleado en el 1926, cuando se inauguró el Salto. Mi abuelo ya empezó a trabajar ahí, primero ayudando a la construcción y después fue uno de los jardineros. En mi caso también son dos generaciones. Mi abuelo, que es de Paracuellos de la Vega, pero se vino a trabajar a las obras del Salto porque había mucha mano de obra en aquella época. Se quedó de guarda, estuvo trabajando de guarda. Yo nací en el depósito, 35 años viviendo allí, y bajaba al colegio, yo y mis hermanos, que somos 8 hermanos. Entonces bajaba al colegio al Salto, terminamos el colegio, subíamos a comer, bajamos que había colegio por la tarde, volvíamos a eso y subíamos para arriba otra vez. Eso hasta que ya entré yo de aprendiz en el Salto. Íbamos mucho al Salto, no vivíamos aquí en el pueblo, como muchos, la mayoría de los vecinos del pueblo eran obreros del Salto. Iban y venían andando, entonces no había coche. Y entonces nosotros íbamos mucho, como estaban allí. Su construcción, culminada en 1926 por la Sociedad Anónima Eléctrica de Castilla, fue un antes y un después para el pueblo de Villalba de la Sierra. Mucha mano de obra, ya no solo la construcción, sino luego cuando estaba funcionando. Claro. Y era riqueza, a fin de cuentas, claro. Siempre era muy beneficioso para la economía, para el pueblo, para todo en aquella época. Desde luego el pueblo cambió muchísimo, lo que era el pueblo en aquella época, estamos hablando de hace ya 100 años, cuando empezó la hidroeléctrica, toda la gente que vino a trabajar, esa gente hubo que alojarle, había que alimentarlos, en fin, fue una explosión. Efectivamente Villalba no era ni Villalba, había unas casas pequeñas tal, y luego cuando se hizo el Salto, en los años, hace 100 o 100 y pico años, como ha dicho, entonces quedó casi como la capital de estos pueblos. El Salto de Villalba fue un desafío para la ingeniería de la época. Más de 20 kilómetros de puro ingenio en la profunda y escarpada serranía de Cuenca. 20 kilómetros que comienzan en el embalse de la Toba, desde donde sale y transcurre la primera parte del canal. Luego llega a la laguna del pueblo de Uña, la cual tuvo que ser represada, provocando un aumento considerable de su volumen. Desde aquí se vuelve a retomar el canal, pero esta vez de una forma acrobática, casi imposible, que juega con las escarpadas rocas entre 13 túneles, varios acueductos y un sifón. Finalmente, tras salvar y sobrevolar estos calizos peñascos, llega al depósito de carga, justo encima de la central. Desde aquí, el agua bajaba entubada para mover las turbinas de la central y convertirse en electricidad. El depósito era el que se llama depósito de carga, regulaba cuando venía el agua de Uña, que tarda 3 horas en venir el agua, tarda 3 horas, entonces se pedía, si se iban a echar las turbinas a las 7, lo pedían 3 horas antes. Y lo que hacía es regular, venía el agua tal, y ya echaban las turbinas a andar, y es ya cuando ya se regulaba. Si entraban los metros que entrase, los metros que tenían que salir por la turbina. Para el mantenimiento del depósito nos subían el cemento en la vagoneta, luego hay una grúa allí, que todavía existía la grúa, la grúa que existe, y había una barca de hierro total, y ahí le cargaban el cemento y tirando para adelante a lo mejor había que llegar hasta Arroyo Frío o hasta donde sea. Por el canal. Hoy hacen el mantenimiento vaciándolo total y entran coches por debajo. El depósito nosotros lo teníamos como sagrado y tal, y mi padre trabajaba enfrente, era el que también funcionaba la vagoneta, una vagoneta que hay, el que la funcionaba para arriba y para abajo. Pero el río Júcar, antes que luz, daba madera. Por sus aguas descendían, cada primavera desde tiempo inmemorial, largos troncos de pinos en dirección a Cuenca y las tierras de Albacete y Valencia. Por ello,
La construcción hidroeléctrica debía de ser compatible con el transporte fluvial. La solución: bajar los troncos por el mismo canal. Maravilla el sifón de Rollofrío, en el que se construyó un acueducto metálico para pasar las maderadas. También el canal exclusivo que baja del depósito de carga al río. De ahí desembocaba en el río Júcar y así en todo el trayecto se evitaba los cortados de uña y aprovechando el canal, porque claro, el terreno es súper agreste y los pinos pues se encallan. Se bajaban con el desnivel que hay, imagínate a la velocidad que bajaban, y entonces llegaba a una zona de unos 300 metros que ya era plana, que digamos que ahí se estancaban, y de ahí al río, enfrente de tu casa, y de ahí los bajaban a Cuenca y los sacaban en la fuente de Martín Alaja por esa zona. Yo he visto maderadas de bajar la madera por ahí, la sacaban por el embarcadero con mulas, y la ponían a la entrada ahora que hay como un rellano, cuando termina el carril, que ya no entras más allí, y ahí la cargaban luego en camiones y bajaban todo eso para abajo. A los pies del Ventano del Diablo, en el lugar que ocupaba la central hidroeléctrica, se construyó un pequeño poblado. Un bello conjunto arquitectónico que se entremezcla con la ingeniosa arquitectura de la naturaleza. Estaba estructurado como de abajo hacia arriba, entonces la parte de abajo era más de obreros, la parte de arriba era más de gente de más alto cargo, y lo que es la explanada, que es donde está, bueno, al lado de la central, que es el edificio estrella, ¿no? La iglesia, la casa de dirección y luego las otras casas que eran de los altos cargos, y luego ya para abajo era ya de gente más obrera. Mi madre entró muy jovencita y era la que llevaba la limpieza y el hotel. Digamos que era la gobernanta junto con otra persona del hotel, donde venía, que se le llamaba allí la casa de dirección, donde venían los jefes, y bueno, pues cocinaban y llevaban la limpieza de todo el poblado en general. Mi padre entró en la empresa por ser hijo de empleado. Mi padre empezó de aprendiz de carpintero y luego acabó como operario de lo que es la central hidroeléctrica. En el poblado de Villalba se conformó un modo de vida único. Habitado por 15 familias y un total de casi 150 trabajadores, se forjó un entramado social, casi familiar, donde no faltaba ningún tipo de servicio. Digamos que estaba dividido en producción y en distribución, es lo que se llamaban. Distribución eran las oficinas, ¿verdad? Y producción eran todos los demás. Y yo entré en el año 60 y trabajadores, había 149 trabajadores en el año 60. Por ejemplo, en jardinería había 5 o 6 jardineros, carpintería otros 5 o 6 carpinteros, fontanero otros 2, electricistas 10 o 12, pintores. ¿Sabes? Había 149, eran los que había en aquella época. ¿Sabes? ¿Todos los servicios? Todos los servicios lo había. Todos. Economato, teníamos economato. Maestro. Precio de coste, había maestro, había cura. El médico pasaba consulta, el médico del pueblo iba 2 días en semana, teníamos una clínica equipadísima, porque cuando la gente venía allí decía, madre mía, había de todo, de todo. Y luego además el economato, que te traían los productos de primera necesidad a unos precios de coste. Una lista en un libro, ponías todo lo que necesitabas. Y el padre de Cristi, Paco, venía a repartirnos el pedido que habíamos hecho. Una hoja para el mes. Colacao, galletas, aceite, que entonces eran latas. Lo nuestro era diferente, ibas con una libreta, te lo apuntaban y se lo descontaban de la nómina. Y luego venía el camión a repartirnos el pedido que ¿Con teníamos. algún aprendiz? Incluso venía una persona del pueblo, un comerciante, a llevar allí 1 vez o 2 por semana, nos llevaba fruta. Y la gente que teníamos como nosotros, que teníamos gallinas, huerto y todo, prácticamente era una economía de subsistencia. Te daban la luz, tenías el huerto, prácticamente podías venir al pueblo a comprar la carne y ya te digo, la fruta y la verdura iban a llevárnosla allí, al Salto, también 2 días por semana. Arriba había gallineros, cada uno tenía su gallinero. Había gallineros dotados para tener conejos, tener gorrinos, tener palomas, tener todo, o sea, equipados. A la persona que vivía en la explanada le correspondía un gallinero en la parte de arriba. Luego los servicios de mantenimiento, a ti se te rompía algo en la casa, se fundía una luz y al poco tiempo tenías ya 27. Bueno, eran los mejores servicios del mundo. Están diciendo, tenían la piscina, tenían la luz. Por ejemplo, nosotros aquí todavía no nos daban luz para gasto, teníamos leña, estufa de leña. Luego aquí ya, después ya nos pusieron también la luz, parecido, y ya empezamos a quitar la leña.
cuando aquí todavía no había el agua potable del pueblo, tal, el Salto ya tenía su agua potable, que era con unos filtros de tierra, que venía el agua del canal, lo filtraban con varias tierras y salía el agua y se podía, era un agua potable. Y por no faltar, no faltaba de nada. En el poblado del Salto de Villalba se practicaban las más arraigadas costumbres, pero también afloraron modernas curiosidades. También éramos monaguillos del cura, teníamos cura. Es que hacía una misa diaria, claro, porque él era también empleado de entonces pues, sería Unión Eléctrica Madrileña. La misa del gallo no se celebraba en el pueblo, se celebraba en el Salto, y la gente iba del pueblo al Salto en una armonía muy bonita, la gente iba con luces por el camino, como en un Belén, y se celebraba allí. Hizo un Belén en Claro, movimiento, lo que yo les decía. pero exagerado, como todo lo largo aquí. Pero ya todo en movimiento. Y todo en todas las movimiento, con una polea grande. Y éramos niños que vivíamos literalmente en la calle, pero para buenas. O sea, salíamos de casa, nevara con los sacos. Cuando había nieve, nos tirábamos con los sacos por unas cuestas, que no sé cómo no nos matábamos, en primavera, en verano, en otoño. Estábamos en la calle todo el día. Era un pueblo muy pequeñito, en definitiva. Estaba cubierto, tenía todos los servicios y bueno, pues era como una familia, ¿no? Mucha libertad, mucha alegría, no sé. Y luego también, en aquella época, yo estoy hablando del 45 que nací hasta el 70 y tantos que me fui de allí, pues era un recuerdo muy bonito. Yo recuerdo mi madre a la una para hacer un arroz y decirle a mi padre, se llamaba Julián, Julián, tráeme 4 cangrejos. Y si iba, sacaba 4 cangrejos y los echaba a la paella, o sea que... Con el tiempo, la central comenzó a automatizarse y muchos de los oficios comenzaron a ser innecesarios. Las familias se fueron marchando, los edificios vaciándose y en la ribera del Júcar solo fue quedando el rumor del agua. Alfredo y Maite forman parte de algunas de aquellas últimas familias que allí vivieron. En el año 90... Sí, bueno, nosotros nos fuimos antes a estudiar fuera, pero sí, nuestros padres por el 94, 95. 93, Estaba no yo sé en la recordar. universidad cuando se jubilaron mis padres, en Nosotros el ya 95. cuando se jubilaron ya nuestros padres, ya no se reponían esas plazas de trabajadores. Quedamos los últimos 3 niños, otro compañero y yo, que era de mi edad, y su hermana, que era un poco más pequeña, y cuando nosotros a los 14 años nos tuvimos que venir a Cuenca a estudiar, su hermana ya se tuvo que marchar a estudiar a Cuenca, porque ya el colegio ya con 3 soportó, pero ya uno no iba a estar una maestra con uno, ¿vale? No había gente. Entonces una pena, porque fueron ya años muy tristes. En 2026, el Salto de Villalba cumple 100 años. Conocerlo, cuidarlo y protegerlo es devolver la memoria y la vida a este entorno paradisiaco. Un entorno donde el agua es piedra, madera y energía. Donde un día el ingenio del ser humano reinventó al pueblo de Villalba de la Sierra y ensambló la tradición con la vanguardia. ¿Podremos volver a reinventarlo? Pero eso ha sido un poco a última hora, lo de rehabilitar estas casas y aprovecharlas como residencia para trabajadores de la empresa. Pero ha sido un poco porque el resto de las edificaciones están en ruinas ya. Entonces, si lo quieren mantener así, ojalá. Pero el futuro, pues no lo sé. Es que el Salto lo han querido dejar como la explanada, pero tenía el merendero, la piscina, el recreo, las escuelas, el barrio que era precioso con esa arquitectura, esas escaleras, la zona de mi casa. Se abandonó, o sea, de alguna manera esas casas ya no se repusieron y se abandonaron. Pero yo lo que pienso es que estamos hablando de un lugar especial que hay que mantenerlo en todo su esplendor. Es decir, si tú vas a llevar allí a unas personas a eso, dales un sitio donde puedan comer. Habilitarles la piscina, que teníamos una piscina preciosa en lo alto donde pasaba el canal. El poder darles unas actividades, porque allí tenemos una zona que se llama el Estrecho, que es donde está por encima pasa la vía ferrata, justo está por debajo del Ventano del Diablo. Hay un sitio maravilloso de baño, en fin, se podían hacer 1000 cosas, se podía darle a esto una vida como corresponde, porque es un sitio paradisiaco, de verdad. Si tenéis oportunidad de verlo, aun en su decadencia, vas y dices qué sitio más maravilloso.